tengo el privilegio de presentar a nuestra conferencista, a la doctora Marianique Guenec, profesor titular en la Universidad de Bretaña del Sur, en español, donde trabaja desde 1997. Imparte clases en el Departamento de Lenguas Extranjeras Aplicadas, que es una mezcla entre traducción, 3 idiomas extranjeros y empresariales. Dirigió durante 8 años una formación de máster en Comercio Internacional en alternancia. Desde hace 3 años es vicerrectora para las Relaciones Internacionales, Programas Académicos. Presentó la tesis en 2002, Compromiso de Fabián Dobles a través de sus novelas, Los filtros de la escritura. Desde entonces investiga la construcción de la identidad nacional costarricense con varias publicaciones acerca de la oposición entre cultura sabia y cultura popular, la relación entre novela y política, el papel del conflicto en la construcción de la identidad nacional, la transcripción de la lengua popular. También analizó la presencia de afrocaribeños en la costa atlántica y su representación en la literatura. Pertenece y está adscrita al laboratorio Herencias y Construcciones en el Texto y en la Imagen, y el título de la conferencia que hoy nos va a brindar es Algunos elementos acerca de la construcción de la identidad nacional costarricense. Con nosotros la doctora Marianique Guenec. Muchas gracias. Antes que nada, quería agradecer a la Universidad de Lagos de Moreno por la invitación y también por la oportunidad de reanudar con la investigación, porque con la vicerrectoría tengo que confesar que la investigación era algo que venía después de todas las tareas administrativas y de las clases, etcétera. O sea, muchísimas gracias. El tema es algo diferente de lo que se anunció, o sea que el tema que estaba previsto venía en relación con la discusión que tuvimos con el doctor Armando cuando vino a visitarnos en Francia, y habíamos dicho, bueno, haces algo en relación con literatura costarricense. Y yo me preparé tranquilamente, hice mi ponencia y de repente recibo el programa y veo que no tiene nada que ver con lo preparado. O sea, siento mucho y espero que les interese a pesar del cambio de tema. Entonces voy a tratar de algunos elementos en relación con la construcción de la identidad nacional costarricense. Ernesto Renaud, que es un filólogo, filósofo, historiador y escritor francés del siglo XIX, pronuncia el 11 de marzo de 1882, sí funciona, una conferencia titulada ¿Qué es una nación? Así la define. La nación, como el individuo, es la terminación de un largo pasado de esfuerzos, de sacrificios y de abnegación. El culto a los antepasados es, entre todos, el más legítimo. Los antepasados nos hicieron tales como somos, un pasado histórico, grandes hombres, gloria, con este término pienso en la verdadera, y aquí el capital social en que se asienta una idea nacional. Tienen glorias comunes en el pasado, una voluntad común en el presente, haber hecho grandes cosas juntos, desear hacer aún más, y aquí las condiciones esenciales para ser un pueblo. Esta cita interviene, o sea, este discurso interviene después de la guerra de 1870 entre Francia y Alemania, o sea que es una definición de la nación desde un punto de vista francés en oposición con una definición alemana que se basa básicamente en la raza, la lengua y el idioma, la raza, la lengua y la religión, o sea, aspectos que para Renaud son aspectos secundarios. También lo es para él la cultura y el territorio. Y vamos a ver entonces cómo en un contexto ya no europeo, sino costarricense, cómo políticos y novelistas logran construir una identidad nacional y hacer que el pueblo adhiera a esta identidad que se define. Antes que nada, no sé si conocen mucho, a lo mejor muchísimo mejor que todos los franceses reunidos, la geografía de Centroamérica, por supuesto. O sea, Costa Rica es un pequeño país de 51.000
más o menos 51.000 kilómetros cuadrados, que se sitúa entre Panamá y Nicaragua. Esta es un mapa de 1850 para que vean en el contexto en que yo voy a hacer el principio de la presentación. Al contrario de México, su independencia no se caracterizó por grandes luchas con héroes mundialmente conocidos, sino que en octubre de 1821 Costa Rica aprende que la región fue proclamada independiente, lo descubre. La proclamación tuvo lugar en Guatemala el mes anterior. Se aprueba entonces el 1 de diciembre el Pacto de la Concordia, que se considera como la primera constitución costarricense. No hay guerra de independencia, no hay luchadores como cemento fundacional de la nación, aunque sí hay conflictos, pero meramente internos. Uno de estos es un conflicto que tiene lugar en marzo de 1823, que es la llamada Batalla de Ochomogo, entre los republicanos en San José, favorables a Bolívar, y los imperialistas en Cartago y Heredia, que son tres ciudades del Valle Central donde se ubica la mayoría de la población, que reclaman una asociación con México. Y en 15 de abril ganan los republicanos, que declaran San José como capital del Estado, y Juan Mora Fernández se vuelve el primer jefe de Estado en 1824. Las otras tres ciudades principales del Valle Central también quieren ser capitales. ¿Qué hacen entonces? Crean una ley que es la llamada Ley de Ambulancia, en que se dice que cada ciudad de las cuatro van a ser capital cada año. O sea, un año Alajuela, un año Cartago, un año Heredia, un año San José. Así nadie se... Es un poco complicado, pero nadie se... Bueno, todos están contentos. Como es bastante complicado que siempre se define quién va a ser la próxima capital, hay otra batalla que se llama la Guerra de la Liga, en que Braulio Carrillo impone San José como capital definitiva y única en 1835. 3 años después proclama una dictadura para enfrentar las oposiciones. Favorece las plantaciones de café, la construcción de carreteras hacia las costas para exportar este café. Y en 1842 lo derroca Francisco Morazán, que se vuelve el nuevo jefe de Estado, y 2 meses después vuelve Braulio Carrillo, que expulsa a Morazán. O sea que la estabilidad política, olvidarse. Se proclama finalmente la República el 31 de agosto de 1848, con Castro Madrid como presidente, seguido por Juan Mora Fernández. Se opta entonces por una bandera inspirada de la bandera francesa y un emblema. Aquí es un poco floja, es la bandera de la época. O sea, cuando digo que viene inspirada de la bandera francesa, no es porque los franceses quieren estar por todas partes, sino porque la esposa del presidente quería absolutamente una bandera con los mismos colores que los franceses. Pero esto del blanco, del azul y del rojo viene en muchas banderas, entonces necesito encontrar una forma de poner las líneas en una forma que no ya hubiera sido utilizada. En Francia el blanco es en relación con la realeza. El azul y el rojo vienen en relación con París, donde tuvo lugar el principio de la revolución, digamos. O sea que la bandera costarricense recupera exactamente los mismos colores, pero con un simbolismo que no tiene nada que ver. El azul viene relacionado con el cielo, el esfuerzo y la eternidad. El blanco, bueno, algo bastante tradicional, el símbolo de la paz, pero también el símbolo de la sabiduría y del esplendor. En cuanto al rojo, como francesa típica con la marsellesa y la sangre derramada, pensaba que era esto de la sangre. Sí es la sangre, pero sangre en el sentido de generosidad, de valor de la gente, etc. En cuanto al emblema, que se llama también escudo de armas, se nota en la versión esta, no sé si lo ven, hay unos rifles, abajo hay un cañón, también hay picas, o sea, símbolos guerreros que en el siglo XX se van a quitar. Lo que a lo mejor pueden ver más fácilmente es que hay 2 mares,
el que está arriba, que es el Océano Pacífico, donde hay el sol naciente, que simboliza la juventud de la nación y también la esperanza de un progreso independiente y soberano en relación con otros países. En la parte baja, es el Océano Atlántico, y ven que ambos sitios, en ambos océanos, hay un barco velero que simboliza el comercio, el transporte de mercancías y de personas. O sea, se insiste mucho en el aspecto pacífico, es comercio, pero nada de barcos guerreros. También se puede notar que además del nombre de República de Costa Rica aparece una referencia a América Central, y vamos a ver que en la construcción de la identidad del país siempre se refiere a América Central y en la necesidad de defender el conjunto de los países centroamericanos, con 5 estrellas que corresponden también con los 5 países de América Central, tal como los definen, o sea, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Último elemento importante, pero lo siento, la calidad no es muy buena, hay una cornucopia que simboliza la riqueza del país en cuanto a productos agrícolas más que todo, y Costa Rica se dice, nunca se sabe, pero se dice que si se lleva este nombre es que Cristóbal Colón, cuando llegó a la zona, quedó atónito frente a la abundancia de productos vegetales, etc. O sea que tenemos una capital, una república, o sea, un tipo de régimen político, una bandera, un emblema, la redacción de una primera constitución, que son elementos inaugurales primordiales para crear esta identidad nacional, pero falta lo que Ernesto Roland llamaba glorias comunes en el pasado, una voluntad común en el presente, elementos que él considera como fundamentales. Esta cohesión va a aparecer en un conflicto que es el de 1856 contra un filibustero norteamericano que se llama William Walker. Este filibustero fue llamado por Nicaragua para intentar resolver los conflictos políticos que había entre liberales y conservadores, pero el proyecto de él no era solo favorecer el equilibrio político, el equilibrio político dentro del país, sino que recibía apoyo de los confederados norteamericanos, y la meta era unificar toda Centroamérica con la imposición del trabajo esclavo. De allí la pequeña cita que les puse: piensa en una gran república en Centroamérica regida por una dictadura militar y fundamentada en el trabajo esclavo que se extendería luego por el Caribe. Recibe inspiración y recursos del sur de los Estados Unidos, donde su popularidad es muy grande. Lo que no aparece en esta cita es la referencia a lo que se llama el tránsito. Los norteamericanos que querían pasar de la costa atlántica a la costa pacífica, en vez de dar toda la vuelta por Argentina, que era un trayecto muy largo, o atravesar el país donde había zonas todavía peligrosas, bajaban hasta Nicaragua y atravesaban utilizando el río San Juan, el lago de Managua, y llegando hasta la costa pacífica, utilizando barco y diligencia. O sea, la idea que había detrás también era conservar controlar una franja de tierra en Nicaragua y en el norte de Costa Rica para construir un canal interoceánico, en una época en que todavía no se sabía que era más complicado hacerlo en Nicaragua y mucho más fácil, entre comillas, hacerlo en Panamá. Para volver a esta cita, podemos decir que entonces William Walker es doblemente extranjero. William Walker es extranjero porque llega desde Nicaragua y quiere invadir el territorio costarricense, y además es norteamericano. En un momento en que se considera que la referencia al otro es fundamental para la construcción de la identidad nacional. Entonces, la identidad nacional costarricense va a construirse en un marco nacional, ataque contra la integridad del territorio nacional, un marco centroamericano. Los países de América Central tienen que unirse para contrarrestar el proyecto de William Walker. También continental, el enemigo viene de Estados Unidos, pero nada de transcontinental como pudo pasar durante las guerras de independencia,
contra la corona española. El papel del presidente de la época, Juan Rafael Mora Porras, es fundamental. La manera con que Eugenio Rodríguez Vega, en su biografía de Costa Rica, define el presidente cuando analiza su discurso del 1 de marzo de 1856 y su papel en la concientización de los costarricenses del peligro, da cuenta, a mi parecer, de la responsabilidad del dirigente en la creación de un sentimiento nacional. La proclama es de encendido fervor y en ella el presidente Mora, con palabras muy seguras, expresa que Costa Rica debe luchar por ella, o sea, la frontera norte, los intereses centroamericanos y por la independencia hispanoamericana. Mora se levanta a la altura de las circunstancias, habla como un americano de visión continental y sacude con fuerza la conciencia de los costarricenses. En pocos días hay un movimiento nacional en su apoyo y se aquietan los recelos y las discrepancias políticas. Como se ve en esta cita, hay una fuerte insistencia en el marco en que se sitúa la acción. Frontera, pues marco nacional, América Central, América Latina, continente, lo que se puede relacionar a lo que acabo de decir acerca de la importancia del otro en la definición de la identidad nacional. Por otro lado, hay una valorización del presidente, mientras que Eugenio Rodríguez Vega hace referencia en las páginas siguientes a las numerosas críticas contra el jefe de Estado. El autor se olvida indicar que fue fusilado por sus conciudadanos 3 años después del final del conflicto, o sea, en 1860, porque su gobierno era dictatorial. Pasa completamente por esto esta información. Aquí se lo presenta como al jefe de Estado que logró crear un sentimiento nacional, una unidad para vencer al enemigo exterior. Eugenio Rodríguez Vega habla de nuevo lenguaje, de la bandera de la independencia de Costa Rica que levanta, lo que hace de la guerra de 1856 una etapa clave en la construcción identitaria nacional representada por su bandera, cuando hasta entonces Costa Rica no hubiera logrado unirse ni definirse como nación. Los términos empleados por Juan Rafael Mora Porras en sus discursos marcan de hecho su voluntad de aproximarse a sus conciudadanos y de facilitar su comprensión del peligro, presentándose como una figura paterna. Insiste en los dos elementos que se debe defender a todo coste, o sea, la familia y la propiedad. Invita a sus conciudadanos entonces a defender lo que poseen y relacionan esta defensa con la de la patria en una perspectiva supranacional, que una sola bandera, una sola causa, un grito de concordia y de progreso nos reúna a todos como católicos, como hijos de la misma patria, como verdaderos hermanos. ¿Por qué esta referencia que encontramos en muchísimos textos de la época a la familia, la propiedad, etcétera? Porque se quiere presentar a los costarricenses como gente muy pacífica y que la población tiene que dejar este pacifismo para defender lo que poseen. Entonces se crean verdaderos estereotipos, término que entiendo en el sentido definido por Leyens y Corney de conjunto de creencias compartidas y que se relacionan con rasgos de personalidad, actitudes y comportamientos de miembros de un grupo social determinado. Y vamos a encontrar exactamente lo mismo en Pío Víquez, que es un poco posterior al conflicto en sus escritos, que era periodista y poeta y que recupera esto de el pacifismo, el trabajo, el progreso para definir la población nacional. Se considera entonces el conflicto nada más que como un pequeño paréntesis impuesto por un enemigo exterior, nosotros no tenemos la culpa, y que tiene un carácter religioso de defensa de los valores nacionales, entre los que el catolicismo. También es importante ver cuáles son los elementos que va a recuperar la historia nacional del conflicto de 1856. Se celebran principalmente 2 batallas, la de Santa Rosa el 11 de abril y la de Rivas en Nicaragua el 1 de mayo de 1856. Para los diferentes enfrentamientos, Eugenio Rodríguez Vega insiste siempre en la preparación de los filibusteros frente a la inexperiencia de los costarricenses,
quienes no obstante ganan la guerra, según el historiador, porque su combate es justo y su motivación muy fuerte. Esto transforma un poco la historia porque ya llevaban 2 o 3 años montando un ejército profesional bajo el mando del jefe de Estado y ya habían llegado unos 9.000 soldados bastante bien formados. El parangón de esta inexperiencia y de este valor es Juan Santamaría, que es un campesino, hijo natural, que era tambor en el ejército, gracias a quien las tropas de William Walker huyen del centro de control de Rivas. Aquí está. Acorralados en el llamado mesón de guerra, huyen cuando son expulsados por las llamas del incendio que provoca uno de tantos soldados de pie en el suelo, nacido en Alajuela, llamado Juan Santamaría. En las calles, plazas y viejas casonas de Rivas quedan 500 cadáveres costarricenses, 300 heridos están sin atención médica suficiente, 250 bajas dejan los filibusteros. Va a ser la lucha más dura y sangrienta de toda la campaña, según la advertencia a Walker en el sentido de que no podrá apoderarse de Centroamérica impunemente. Nada más que una pequeña precisión, mesón de guerra no era porque era la guerra en el sentido de batalla, sino porque el propietario del mesón se llamaba guerra. Las demás batallas, la epidemia de cólera que decima el país y decima en el sentido primario, en el sentido de que el 10% de la población muere por el cólera y el 50% de la población es víctima del cólera, o sea, logra curarse, pero sí es víctima. Los combates de 1857 contra el mismo William Walker, la muerte de Juan Rafael Mora Porras, fusilado por sus conciudadanos, son algo borroso en la memoria colectiva que solo recuerda al presidente como persona capaz de fomentar el sentimiento de defensa nacional y de crear un sentimiento de identidad, y el personaje de Juan Santamaría, que simboliza por sí mismo a todos los costarricenses que lucharon. Representa entonces su valentía, su determinación, su ausencia de preparación para el combate. Solo se recuerda al paisano, aunque otras categorías sociales participaron en el combate y fueron víctimas de cólera. Eugenio Rodríguez Vega participa así en la construcción de la identidad nacional en su libro de 1980, con temas subrayados por Ernesto Renaud, o sea, importancia de los esfuerzos, de los sacrificios, de la abnegación, el culto a los antepasados, los grandes hombres, la gloria, pero también la lengua, la religión, la cultura, con la oposición entre el filibustero norteamericano, anglófono, probablemente protestante, y los costarricenses hispanohablantes y católicos, y también defensa del territorio. Me parece importante también subrayar cómo Eugenio Rodríguez Vega muestra a Juan Rafael Mora Porras en su capacidad de suscitar la voluntad común de luchar contra el enemigo. En cuanto al regreso de Nicaragua en plena epidemia de cólera, declara Rodríguez Vega, mueren en el camino sacerdotes, funcionarios públicos, campesinos humildes, intelectuales ilustres, científicos de nota, entre ellos algunos extranjeros generosos que habían sumado su esfuerzo al de esta tierra que los había acogido. O sea, ya tenemos una apertura hacia todas las categorías sociales, digamos, que están en Costa Rica participando en la guerra, tanto costarricenses como extranjeros. Sin embargo, Juan Santamaría no obtiene inmediatamente el estatuto de héroe nacional. La guerra de 1856 se utiliza inmediatamente para definir la identidad nacional, pero la recuperación es más tardía. El primer texto acerca de Juan Santamaría lo publica en 1864 el periodista colombiano José de Ovaldía, pero es en 1885 cuando el hondureño Álvaro Contreras, otro periodista extranjero, transforma al soldado en verdadero héroe nacional. Y como hay una diferencia en cuanto a las fechas entre el momento en que hay los acontecimientos y el momento de recuperación, hasta algunos pensaron que era un mito y que nunca había existido Juan Santamaría.
Esta fecha, de 1885, corresponde con una tentativa del presidente guatemalteco Juan Rufino Barrios de formar una unión de América Central, incluso recurriendo a las armas. O sea que de nuevo la construcción de la identidad nacional, que se refiere a un pasado colonial, es necesaria para incitar a los costarricenses a que se preparen para la lucha. No obstante la difícil coyuntura que atravesaba el país, el Estado y la oligarquía fueron capaces de proyectar una cultura nacional para llenar ese vacío ideológico. Los liberales tuvieron entonces un conocimiento histórico para sustentar la visión de una nación sólida y al mismo tiempo el apoyo de una prensa que divulgó el llamado a las armas enmarcado en el pasado nacional. O sea que no es una descripción, sino una verdadera reconstrucción del conflicto para responder a necesidades ideológicas. Ya volvemos a encontrar los elementos ya citados, la referencia a un conflicto, a un ataque exterior al país, a un pasado glorioso, a una voluntad de construir y difundir una identidad nacional. Y la referencia a la guerra de 1856 se inserta en un contexto más amplio, en que el adjetivo nacional viene asociado con diferentes monumentos. Por ejemplo, tenemos la estatua del héroe nacional Juan Santamaría, que se instala en 1891 en Alajuela, que es su ciudad de origen. Es de un artista, un escultor francés, pero si se presta atención al personaje, se nota que tiene rasgos europeos. El sobrenombre, el apodo de Juan Santamaría era el erizo porque era mulato. Si se ve el personaje no tiene nada de mulato, sino que es totalmente occidental, digamos. Y se piensa que hay dos explicaciones. Primero, porque el modelo era francés, y el segundo es que se quería presentar un héroe nacional que representara a la mayoría de la población que se presentaba como blanca. También se instala el mismo, sí, era una cita, pero paso. También se instala una estatua también de Juan Santamaría ante la Asamblea Nacional en la capital. Tiene que venerarse y animar al pueblo ya en el presente. Es esta cita. Sobre la elaboración de este monumento, la revista Costa Rica Ilustrada publicó lo siguiente: Costa Rica hace bien perpetuar en mármoles y bronces la memoria de los que por ella se han sacrificado. No solo es pagar una deuda sagrada, sino sembrar en todos sus pechos vivos estímulos de noble imitación que fructificarán a no dudarlo en ocasiones semejantes. O sea, es todo esto de la gloria, de la memoria y de la necesidad de imitar en periodos de tensiones políticas y de posibles conflictos dentro de América Central. Otro monumento es el Monumento Nacional, que representa la lucha de 1856-1857 contra el invasor estadounidense. En este caso se sitúa en el Parque Nacional también de San José, y es inaugurado en 1895 por el presidente Rafael Iglesias Castro, en el momento en que se lo critica muy duramente, en particular a causa del fraude electoral. O sea, piensa que inaugurando un monumento que valoriza la unión nacional, la gente va a olvidarse un poco del fraude y focalizarse en que tenemos que estar unidos y todo. Otro monumento es el teatro también, que se llama Teatro Nacional, que se abre en 1897 con una tropa francesa, tropa de ópera, y entonces la inauguración viene con los himnos costarricense y francés. Interviene mientras que los debates oponen a los intelectuales costarricenses acerca de lo que son o deben ser la lengua y la literatura nacionales. En 1903, José María Celedón Brenes, bajo el nombre de El Labrador, escribe la letra del himno nacional. La historia cuenta que redactó la letra muy rápidamente porque lo habían encarcelado, tenía que redactar muy rápidamente porque había una inauguración
y no había letra al himno nacional. Este mismo himno nacional tiene una historia también un poco rara, es que tenían que venir en 1852 diplomáticos de Inglaterra y de Estados Unidos, y estos diplomáticos anunciaron por medio de sus representantes que se iba a tocar el himno nacional de Inglaterra y de Estados Unidos. El problema es que no había himno nacional de Costa Rica, y entonces dijeron, bueno, nos topamos con un músico, lo ponemos en la cárcel, tienen la noche para redactar la música, y ya se publicó la música del himno nacional, pero sin palabras. Pasó lo mismo con la letra, fue algo muy rápido, digamos. En este himno nacional, la guerra es sistemáticamente presentada como una defensa del territorio por un pueblo pacífico y trabajador. Y el rojo, que solemos asociar con la sangre, etcétera, se asocia en este himno con el color de la piel de la gente que trabaja en el campo. En 1908, también se utiliza el conflicto, esto de defender al territorio, etcétera, en medio de las negociaciones por los contratos con la United Fruit Company, la gran compañía bananera. Y Ricardo Jiménez, diputado entonces, se refiere a él para denunciar en el Congreso la amenaza imperialista. Entonces, las tensiones internas e internacionales que agitan el país explican sistemáticamente, por lo menos en parte, la voluntad de unir a los costarricenses por medio de una identidad nacional que se basara en los hechos de 1856. Estos sirven para mostrar la fuerza de la unión de un pueblo contra un enemigo extranjero y el valor de sacrificio del más humilde para salvar la patria amenazada. Hago un paréntesis porque se me olvidó decirlo, lo que pasó durante la batalla, y por eso viene con una antorcha, es que los norteamericanos se habían puesto en un mesón y desde allí intentaban matar a todos los costarricenses que estaban luchando, y entonces se presentaron varios voluntarios para provocar un incendio de este mesón y que los norteamericanos, los filibusteros, tuvieran que salir. El primero fue herido y entonces no lo logró. El segundo era nicaragüense, por ser nicaragüense no podía volverse héroe nacional costarricense, entonces, bueno, tampoco lo logró. Y el tercero era Juan Santamaría, que dijo que sí aceptaba hacerlo, y fue matado en el momento en que ya incendiaba el mesón. Por eso viene con la antorcha. Desde luego se describe a Juan Santamaría como el representante del alma del pueblo, por ejemplo, en un artículo de 1972 publicado, no, esto es como representante del alma, por ejemplo, en un artículo de 1972 publicado en el principal periódico nacional, o sea, La Nación. El héroe representativo del sacrificio costarricense es Juan Santamaría. Lo es porque fue gracias a sus numerosas hazañas como tuvo lugar el triunfo de Ricas. Lo es porque Santamaría resume el alma del pueblo. Lo es porque su cuerpo se quedó en tierra para que su sangre alimentara el ideal de una nación amiga hasta entonces, para que nuestra soberanía centroamericana resplandeciera. Volvemos a encontrar en esta cita la referencia a América Central frente al enemigo norteamericano. Hay que notar que este artículo, como otros muchos, fue publicado en ocasión de la fiesta nacional que se fija en el 15 de septiembre, o sea, el día del programa de la independencia en América Central. Entonces se nota que no se puede separar esta independencia centroamericana por la que no luchó Costa Rica y la batalla de Rivas, en que muere Juan Santamaría, en que sí tiene papel muy importante Costa Rica. Tampoco se puede pasar por alto el sacrificio. La cita anterior, como otros muchos artículos y ensayos publicados en los siglos XIX y XX, siempre insiste en el sacrificio del héroe nacional como si fuera un nuevo Cristo que tiene que sacrificarse en una simbología de creación de civilización. Y también siempre se insiste en que es un soldado raso, no es un político, es una persona humilde, pobre, que da su vida por su país, y a quien tiene que venerar la memoria colectiva cuando otras figuras importantes durante el conflicto caen en el olvido. Para existir la identidad nacional
también tiene que basarse en lo que Ernesto Bono llama los antepasados, los grandes hombres, la gloria, pero basándose no en la élite, sino en el pueblo para facilitar este sentimiento de unión nacional. La imagen, creo que es sí, la imagen que da Juan Rafael Mora Porras de sus conciudadanos no es nada nueva. Los estereotipos acerca del costarricense con mucho valor, pacífico, trabajador, etcétera, aparecen ya en el discurso político de finales de los años 1820. En marzo de 1829, Juan Mora Fernández, jefe de Estado, definía así la fuerza pública. Nuestra milicia es una colección de ciudadanos honrados, pacíficos labradores, artesanos y jornaleros, que entregado honesta y constantemente a sus privadas ocupaciones, subsisten de su industria y no tienen más aspiración que cumplir con sus deberes domésticos y defender al Estado cuando los llamara la ley. Entonces, como Juan Rafael Mora Porras o los periodistas del siglo XX, siempre que conmemoran la batalla en la que se ilustró Juan Santamaría, aquí se hace referencia a las diferentes categorías socioprofesionales que participan en el combate, para mostrar que todos los costarricenses se movilizan. Además, hay una insistencia en su honestidad, valor moral y religioso, en su trabajo, su relación con la tierra y, punto que nos parece esencial, en el hecho de que dejan temporalmente sus ocupaciones para defender la patria. La guerra se considera de nuevo como un paréntesis, un momento en que la violencia se justifica por el ataque exterior. Y se trata entonces de preservar la integridad del país. Pero el conflicto, a mi parecer, es indispensable para crear este sentimiento de pertenencia a la nación que permite definir una identidad nacional con un héroe como modelo, un enemigo extranjero al que combatir, pero que viene en contradicción con los estereotipos del costarricense que se subrayan, trabajo, valor, pacifismo, etcétera. Entonces, solo puede ser un momento, un paréntesis que demuestra que permite una asociación con la nación y no una cristalización. Costa Rica nunca se define como una nación guerrera. Desde luego, si se analiza la letra del himno nacional, domina la insistencia en la paz. No ve patria, tu hermosa bandera, expresión de tu vida nos da, bajo el límpido azul de tu cielo, blanca y pura descansa la paz. En la lucha tenaz de fecunda labor, que enrojece del hombre la faz, conquistaron tus hijos, labriegos sencillos, eterno prestigio, estima y honor. Salve, oh patria, tu pródigo suelo, dulce abrigo y sustento nos da. Bajo el manto azul de tu cielo, vivan siempre el trabajo y la paz. Como lo pueden notar, el término paz aparece dos veces y el pacifismo de los ciudadanos solo es interrumpido por la necesidad absoluta cuando interviene un peligro exterior. Además, se vuelve a encontrar la referencia a la familia, ya no para definir las relaciones entre el presidente Juan Rafael Mora Porras y sus conciudadanos, sino entre la patria y los a los que se presenta como sus hijos. Fue sacrificado el hijo, pero era un hijo que cuidaba solo de su madre, que defendió solo la patria al incendiar la casona del enemigo, mientras los demás soldados intentaban protegerlo. También hay dos referencias a la tierra, que se trate de los labriegos o de la herramienta que sirve para trabajar la tierra. Mundo agrícola en el momento del conflicto en 1856, y cuando se redacta la letra, Costa Rica, sin embargo, evolucionó cuando en 1979 este texto se vuelve himno nacional oficial, digamos. En cuanto a los colores, inspirados de la bandera francesa, como le expliqué, su simbólica difiere de esta. El blanco simboliza la paz, el azul el cielo, el rojo la piel de los labradores que luego luchan para defender el país, según el himno nacional. Aquí no aparece Juan Santamaría, al contrario de otros himnos que fueron redactados en su honor, pero sigue representando al costarricense tal como se trata en el himno nacional o en los discursos de Juan Rafael Mora Porras, o sea, valeroso, pacífico, agricultor modesto que se sacrifica para defender su país. Si los costarricenses no son conscientes de pertenecer a una nación antes de 1856,
si su individualismo prevalece sobre la defensa de los intereses comunes. Se debería al modo de producción heredado del periodo colonial, según los editorialistas de la República en los años 70. Las condiciones de vida de la colonia habrían producido un pueblo caracterizado por su excesiva tranquilidad y pasividad, por su inexperiencia, por su renuencia a dar luchas decididas en favor de sus intereses, etc. Este espíritu nacional persistía cuando llegó la noticia de la independencia, la cual por ello habría tenido un carácter más bien externo y formal que interno y consustancial a la nacionalidad costarricense. Tal pasividad, tal tranquilidad se relacionaría en parte en la ausencia de lucha para volverse terratenienses, entre otras razones porque había una ausencia de capitales y de mano de obra que permitieran explotar latifundios, y también por la existencia de una frontera en el sentido norteamericano de tierras disponibles para implantar nuevas propiedades. Esto hasta la época en que empieza la llamada campaña nacional, la de 1856. Al contrario, el desarrollo del café, la llegada de capitales estadounidenses con la construcción del ferrocarril, la implantación de las compañías bananeras, van a ir destruyendo esta imagen idílica. Y las características que Juan Rafael Mora Porras pone de realce corresponden pues a una realidad contemporánea que luego se repetirá aunque cambie la realidad. La cuestión entonces es cómo se transmiten estas representaciones de la población. Hemos hablado del himno nacional, hemos hablado de los monumentos que conmemoran la llamada campaña nacional, hemos hablado también de los artículos publicados a partir de 1885 y durante todo el siglo XX. Y también lo que habría que añadir también es el papel de la educación que se desarrolla y laiciza en los años 1880 y que permiten transmitir una identidad nacional a la que se invita a la población a adherir. El discurso dedicado a Juan Rafael Mora de Joaquín García Monge, es el fundador del repertorio americano. Pronuncia un discurso el 15 de septiembre de 1921 ante el Monumento Nacional y me parece bastante revelador del papel que se otorga a los monumentos llamados nacionales y también al papel de la educación. Lo erigieron los mayores para enseñarnos cómo se defiende con fiereza el suelo nativo, que da el sustento y la libertad, cómo es bueno morir y se sabe morir sin cobardías, por causas dignas cuando la injusticia y la opresión amenazan el decoro de la patria, cómo pelean con audacia los pueblos que quieren darse patria grande y libertad, no en el aislamiento, sino juntos, unos en las horas de peligro, unos en las esperanzas y los regocijos, unos en las tendencias hacia ulteriores y más halagüeñas realidades. Ayer los 5 pueblos de Centroamérica, mañana todos los del continente hispano, con lo que también quisieron enseñarnos que la patria es obra de concordia, de cooperación y simpatía, que los hijos unidos hacen la patria superior con que los buenos soñaron. Con lo cual también quisieron decirnos que las guerras intestinas conspiran contra la integridad moral y territorial de la patria y le abren la puerta a los extraños que se aprovechan de nuestras debilidades y rencores, que nada es más funesto para una comunidad que las oligarquías vanidosas y ambiciosillas que convierten el gobierno en un bien privado y no en lo que debe ser un bien público, y anteponen sus egoísmos repugnantes sin escrúpulos a la suerte misma de la patria, con lo que también se indica a vuestros profesores que el risueño ideal de servicio, de ser útil a los demás, de cooperar, es la primera de las lecciones morales que ellos deben daros, jóvenes estudiantes. O sea, fuera de la Unión Centroamericana que ya has evocado varias veces, de la necesidad de defender la patria, la tierra que permite sustentarse, este discurso, que la cita es un poco larga, pero el discurso es muchísimo más largo aún, se denuncia las guerras internas, la corrupción de las élites, la potencia de la economía internacional y el papel de la educación para transmitir valores. El discurso se pronuncia cuando la presencia de Estados Unidos es muy importante, ya no por medio de las armas, sino de forma económica con la construcción del ferrocarril
entre el Valle Central y la costa atlántica para exportación del café y luego para la llegada de las compañías bananeras, además de un control de las minas por las compañías norteamericanas. García Monge recuerda así la necesidad de luchar contra el enemigo extranjero, ya no armado sino económico, aunque no cita el país de donde vienen los capitales. Se limita con denunciar a sus dirigentes y recordar las glorias pasadas para provocar la adhesión de la población a su discurso, pasando por la juventud. En los años 60, la celebración de la fiesta nacional descrita por Alfonso González Ortega muestra cómo sigue provocándose la adhesión. En ella, los jóvenes y los niños realizan actividades festivas ante un público heterógeno y numeroso, pero sobre todo ante un público que incluye la representación institucional del poder constituido. Se trata, por consiguiente, de un ritual donde los jóvenes y niños celebran el nacimiento colectivo y donde, a la par por ello, celebran su participación en ese nacimiento. Por consiguiente, es un ritual de incorporación a la colectividad. Así los jóvenes y los niños nacen a una identidad socialmente sancionada a partir de la representación festiva del nacimiento del mundo social del adulto, un nacimiento dentro de otro nacimiento. El paralelismo con los ritos bautismales es evidente. Se nace biológicamente y también se nace a la iglesia y a la patria. Aquí encontramos entonces, sí, mire la hora, voy a resumir todo el resto prometido. Aquí encontramos la relación entre patria y religión y el ritual que se instaura. Desde la inauguración del Monumento Nacional hasta ahora, siempre se utiliza la Guerra del 56 o campaña nacional para incitar a la unión del pueblo costarricense alrededor de los valores de concordia, paz, defensa de los humildes, unión con los demás pueblos centroamericanos. Y como pasé muchísimo el tiempo, voy a resumir la parte de literatura, que había dicho que a mi parecer no iba a tener tiempo para hacerlo. El papel de la literatura, de manera muy sencilla, es recuperar todos estos tópicos del campesino, trabajador, honesto, etcétera, etcétera, para paralelamente a la política apoyar en estos estereotipos, pero mostrar también cuáles son los problemas que plantea y cómo evoluciona. Los autores insisten mucho a principios del siglo XX en el ejemplar, el estereotipo, el típico, etcétera, para mostrar que lo que representa es simbólico de la población de forma general. Pero también a principios del siglo XX denuncian estos, aparte de la población, digamos, diciendo que estos valores están desapareciendo a causa más que todo de las élites que piensan en el enriquecimiento, que no tienen valores morales ni nada, sino que corrompen a la población campesina. O sea, que es recuperación de los valores y denuncia de lo que ya están haciendo las élites, de la misma forma como aparece en el discurso de García Monge. Ya en los años 40 es mostrar cómo evolucionan estos valores de forma más general y mostrar cómo esto del pacifismo, etcétera, puede volverse problemático. Voy a citar nada más que un ejemplo, que es el de Fabián Dobles, en relación con quien hice la tesis, que muestra en un libro que se llama El sitio de las Abras cómo el propietario, que se llama Espíritu Santo Vega, nombre muy simbólico, se instala en la frontera para desarrollar una propiedad con su familia, con todos los compadres y comparten el pan, ayudan, etcétera, etcétera, pero cuando llega uno que quiere expandirse, su pacifismo le impide reaccionar y poco a poco se venden todas las propiedades y se vuelve un sistema más de explotación humana, que recuerdo que Fabián Dobles era comunista y por supuesto denunció muchísimo lo de la explotación dentro de los latifundios. Paso a la conclusión. Entonces, al final de la conclusión, la novela se vuelve entonces soporte para un discurso político izquierdista al final de los años 40, mucho más allá de la insistencia en los valores morales de principios de siglo. Se impone entonces un cuestionamiento literario de la identidad nacional elaborada a partir de la Guerra Nacional, aunque sigue relacionándose con ella.
Sí, hay que luchar para defender la propiedad, pero no tanto contra un enemigo exterior, o sea, las compañías norteamericanas o antes la invasión por el filibustero, como interior, o sea, los latifundistas que también eran costarricenses. Sí se justifica dejar el pacifismo para defender los derechos sociales. O sea, la guerra de 1948 es presentada por los comunistas como una defensa de las leyes sociales, la seguridad social, la baja por maternidad, etc. Y el acceso a la propiedad. Se trata entonces sistemáticamente de una fundación o de una refundación de la nación para recobrar los valores de 1856 con la campaña nacional. Muchas gracias. Gracias por esta interesante conferencia. Vamos a dar paso a algunas preguntas, pocas, no tantas, bajen la mano. Algunas preguntas para la doctora Marianic. En el caso de Costa Rica es algo bastante raro en el sentido de que la población se concentra en el Valle Central, como expliqué al principio, y básicamente en 4 ciudades. Cuando Juan Santamaría es de Alajuela, se inaugura el monumento nacional, el primer monumento nacional con la representación de Juan Santamaría en Alajuela porque nació ahí. Luego el monumento nacional es en San José, o sea, todas estas 4 ciudades principales, aquí se hace la creación de la identidad nacional, recuperando lo que se hace. Se hace en relación con la élite, de decir, bueno, he aquí el héroe nacional, he aquí la batalla fundacional, etcétera, etcétera. Y luego es la asociación de la población, pero mayoritariamente dentro del Valle Central. Se olvida la población que está fuera de este valle, porque el número de esta población es muy reducido, bueno, hay poca gente. Y en el caso de la franja atlántica, la población que está allí básicamente son los negros jamaicanos que vinieron para construir primero la red ferrocarrilera y luego las compañías bananeras. A esto se pasa por alto completamente, no se inquietan si se integran en la imaginación de la identidad nacional o no, y esto es por ambos lados, o sea que los costarricenses se niegan a reconocerlos, a dejarlos moverse hacia el Valle Central, y los jamaicanos se niegan a integrarse porque piensan volver a país o pasar a otra zona en particular para la construcción del Canal de Panamá. Esto se pasa completamente por alto, esta parte. De los indígenas tampoco se oye en esta época, o sea, es el blanco del Valle Central, el pueblo del Valle Central y punto final. Y en esta zona que es bastante reducida sí se difunde esto de la unión nacional, etcétera, por la educación, por la construcción de un ejército, etcétera. Mucho gusto. ¿Alguien más? Marianic, me gustó mucho la conferencia, pero solo por curiosidad, sí, quería saber cuál es la distribución étnica de Costa Rica, si hay, o sea, más o menos indígenas, blancos, negros, ¿cuál es esa distribución proporcionalmente? Actualmente la población negra se considera en más o menos un 4%. La población mestiza, indígena, etcétera, es algo más importante, pero no muy importante. O sea, en comparación con otros países, pienso en Ecuador, en Bolivia, etcétera, la población indígena es muy reducida. Voy a dar nada más que un ejemplo personal súper sencillo. Yo paso por costarricenses sin ningún problema en las calles. En Ecuador no lo logro pasar por persona local. Luego cuando hablo se nota que no soy tica.
¿Y como cómo no soy mexicana ni hablo. Pero entonces, ¿cómo se ha visto ese proceso de, digamos, ha habido un proceso de mestizaje también o es muy reducido en Costa Es muy Rica? reducido, o sea, había poca población indígena en comparación con otras zonas. Es más una zona de tránsito, digamos, o sea, la población original indígena es muy poca. Y luego lo que pasó en otros países, o sea, las enfermedades, el trabajo, etcétera, hizo que bajó aún más. Pero lo que más me parece interesante es que se niega imaginar que hay una población indígena. O sea, luego cuando se hace estadísticas étnicas de quién es blanco, etcétera, ¿cómo se hace? Se pide a la persona cómo se define. Y es lo que comentaba ayer. O sea, una persona, yo en Ecuador vi a personas que se definían como blancas. Son blancas hasta el momento en que van a Europa y ya no lo ven de la misma forma. En Costa Rica sí, o sea, se ven como blancos. No choca demasiado cuando están en Europa. Por eso digo, bueno, yo paso por costarricense, que siempre me pareció muy raro, pero sí pasa. O sea, francamente se nota. Cuando se va a Limón, que es la costa atlántica, la población ya es totalmente diferente. Pero porque es negra y los indígenas hay muy pocos. ¿Alguna otra pregunta? Y va a dar tiempo para hacer toda la segunda parte, ¿eh? Bueno, pues vamos a agradecer a la doctora Marianic Guenec y vamos a otorgarle una constancia por su valiosa participación como conferencista en las Jornadas Internacionales de Psicología y Humanidades, con la conferencia Algunos elementos acerca de la construcción de la identidad nacional costarricense, efectuada el 30 de junio en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2015. Atentamente, Piensa y Trabaja, Lagos de Moreno, Jalisco, junio de 2015, firmado por el doctor Armando Zacarías Castillo, rector de este centro. Muchas gracias.